bien, estamos listos para una nueva entrevista y esta vez vamos a hablar de coyuntura política. Nos acompaña Alejandro Salas, abogado constitucionalista, y por supuesto le damos la bienvenida a JN Noticias. ¿Qué tal, señor Salas? Buenos días, muy bien, muchas gracias por la oportunidad. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar sobre la llamada ley de publicidad y el tratamiento que va a seguir, o digamos el proceso que va a seguir ahora en el Tribunal Constitucional, porque la demanda presentada por los 33 congresistas ya ha sido admitida a trámite. Hay una demanda en espera del Ejecutivo, me parece, sí, y seguramente se va a esperar, ¿no?, que ambas, digamos, ya sean admitidas a trámite para la presentación final de argumentos. En principio, señor Salas, ¿qué nos dice esta ley para entender también cuál ha sido la contraparte, ¿no? Bueno, en realidad yo he podido revisar la ley que ha salido. Y siempre lo he dicho, dentro de un espíritu constitucional, que la mejor ley que puede existir contra los medios de comunicación es aquella que no existe. Y definitivamente esa es una norma que, al ser absolutamente prohibitiva y restrictiva respecto a la capacidad de contratación que tiene el Estado, definitivamente es una norma que está mal. Vulnera derechos y vulnera derechos constitucionales. Fíjese, una entidad del Estado no deja de ser una persona jurídica de derecho público. Y las personas jurídicas de derecho público, al igual que las personas jurídicas de derecho privado, tienen capacidad de contratar. ¿Correcto? Están representadas por personas naturales. Eso en principio. En principio. Desde ya estás restringiendo la libertad de poder contratar. ¿Okay? La llaman ley de publicidad. Esa tiene un antecedente, que es la ley 28874. Estuvo regulada, en el cual le da un marco de competitividad tanto a los medios estatales como a los medios privados. Quien dé las mejores condiciones, a él se contrata. Las entidades del Estado tenían que generar sus propias partidas presupuestales y generar sus presupuestos para poder disponer el tema de la publicidad. Hoy en día se está prohibiendo absolutamente todo. Y esta ley que ha salido, en lo absoluto, manifiesta en qué estado o en qué condición queda la ley anterior. Ni siquiera la deroga. Entonces estamos en una situación un poco compleja y estamos viendo que se ha, digamos, emitido a través del legislativo un dispositivo legal netamente prohibitivo, pero de manera inmediata, de manera rápida, sin medir todas las consecuencias que eso podría traer. Entonces ahí hay una situación que, obviamente, al margen de ser complicada, podría generar algún tipo de, digamos, de situación en el cual el Estado no pueda llegar a nivel nacional a los 33 millones de habitantes que tiene el país. Ahora, usted ha sido clarísimo cuando nos ha dicho, ¿no?, la mejor ley contra los medios es aquella ley que no existe. Sí. Sin embargo, toda esta situación nos pone de manifiesto que hay una necesidad de regulación, además de reordenamiento, como ha dicho usted, porque hay una ley que precede, ¿no?, esta que se está presentando. Y ese reordenamiento tiene que ver con lo que usted menciona, ¿no? Por un lado, la propaganda del Estado, pero también la necesidad que tenemos los ciudadanos de ser comunicados, ¿no?, de tener acceso a muchísima información sobre lo que el Estado está haciendo por nosotros. Sí, claro, el término publicidad es muy amplio y normalmente uno publicita lo que quiere vender. Y, perdón, el término publicidad además se asocia mucho siempre también con lo privado. Exacto, pero ¿qué es lo que pasa cuando el Estado quiere comunicar? Normalmente el Estado comunica sus acciones. Comunica sus acciones, comunica sus planes operativos institucionales, comunica sus metas, comunica sus logros y comunica sus campañas preventivas en materia de salud, en materia de obras, de infraestructura y de determinadas situaciones que obviamente el ciudadano tiene el derecho y la obligación de informarse también por parte del Estado. Todo esto se está restringiendo y eso obviamente está vulnerando, sí está vulnerando la Constitución, y eso es claro, o sea, eso es un análisis de pleno, es absolutamente claro. Yo estoy totalmente seguro que el procedimiento que va a seguir en el Tribunal Constitucional, estas demandas que se han presentado, al ser acumuladas dentro del marco regular que determine el Código Procesal Constitucional, van a terminar siendo declaradas inconstitucionales. Y ese va a ser justamente el argumento jurídico, ¿no? Hace algunas horas nada más la congresista Patricia Donaire, ¿no?, quien ha sido escogida justamente para dar argumentos ante el Tribunal Constitucional, ha dicho que, pues bueno, justamente eso es lo que va a expresar, ¿no? Y sí, lo que dice la misma demanda. Sí, claro, definitivamente, como te vuelvo a manifestar, el contexto general de la norma es violentatorio respecto a las contrataciones que puede hacer el Estado como persona jurídica de derecho público. No puedes limitar al Estado a contratar. Ahí ya estás restringiendo, estás vulnerando un derecho constitucional, al margen de todo lo que conlleva ello. Las demandas han sido recibidas, se van a calificar, una de ellas sí ha sido calificada, ha sido admitida a trámite. Una vez que el Tribunal Constitucional recibe la demanda... Sí, ¿cuál es el proceso? Tiene que emplazarla al Congreso de la República para que el procurador, ¿no es cierto?, del Congreso de la República emita la respuesta correspondiente respecto a la demanda. Y hay un plazo ahí de días, me parece, ¿no? Hay un plazo de 30 días. Ellos tienen que responder. Luego de la respuesta, el Tribunal Constitucional
citará los informes Hace la orales convocatoria. a las partes harán sus informes orales correspondientes, el Poder Ejecutivo lo hará a través del Ministerio de Justicia. Eso justo iba a consultar, se sumarían también el Poder Ejecutivo, ¿no? Sí, el Poder Ejecutivo se va a sumar, los 33 congresistas han designado a quien va a ser su representante en esta demanda. Una vez emitidos los informes orales, el Tribunal Constitucional pueden presentarse dentro del marco procedimental, tachas, excepciones o, digamos, articulaciones procedimentales que de una u otra manera podrían variar un poco el tiempo, pero normalmente esta demanda debería estar saliendo, esta sentencia debería estar emitiéndose en unos 6 meses aproximadamente. Contemplando posibles escenarios, si el Tribunal Constitucional resolviera a favor de esa demanda y efectivamente confirmara que esta ley es inconstitucional, ¿cuáles serían los procesos a seguir dentro del Congreso? ¿Qué pasaría con esta ley? ¿Qué pasaría finalmente con aquella regulación necesaria o no de la publicidad estatal? Claro. Mire, esta norma ha sido ya, digamos, rechazada no solamente a nivel nacional, sino por la comunidad internacional en cuanto a los medios de prensa. Yo considero que el Tribunal Constitucional, y lo digo de plano, aparte de declararla inconstitucional, sí va a tener que emitir dentro de su parte resolutiva alguna disposición en la cual disponga que se regule. Claro. Disponga la regulación inmediata por parte del Estado. O sea, el mismo Tribunal Constitucional lo va a disponer. O sea, va a declarar inconstitucional, pero obviamente, encontrándose un marco de vacíos que son importantes regularlos, lo que va a decir el tribunal es, no le puedes vulnerar al Estado la capacidad de contratar. Puede contratar, pero eso hay que regularlo. Sin embargo, hay que regularlo. Entonces, y tiene que enviar a que esto se regule. Y obviamente esta regulación implica pues un mecanismo de, digamos, analistas, expertos en contrataciones, en medios de comunicación, en diferenciar lo que es la publicidad con la comunicación que hace el Estado o que quiere hacer el Estado, porque también pues el oficialismo que ha impulsado la norma te dice, no pues pero si los privados quieren comunicar podrían hacerlo gratis. No es tan fácil decir eso porque finalmente son empresas también. No, claro, por supuesto, y tampoco puedes vulnerar sus propios derechos. Sus propios estatutos, sus propios lineamientos. Entonces creo que no va por ahí la situación. Y es el propio Tribunal Constitucional quien va a tener que poner los lineamientos de esta regulación. Es más, podría inclusive en la propia sentencia manifestar cómo podría ser, ¿no es cierto?, los marcos de esta regulación. Lo hizo, también. Claro, ya lo ha hecho, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Sí, en el caso de arbitrios e impuestos municipales, impuesto predial a arbitrios, había una serie de discusiones a nivel nacional de cómo debían cobrarse, bajo qué conceptos tú podías cobrarle más a alguien por seguridad ciudadana, por inseguridad ciudadana, por áreas verdes, parques y jardines. Claro, que podría ser una discusión interminable. Y el Tribunal Constitucional dijo, las viviendas que están cerca a parques van a pagar más por áreas verdes que las que no tienen parques. ¿No es cierto? Ya hubo ahí una disposición. Y hubo una disposición. Entonces estableció parámetros constitucionales. El tribunal, aparte de emitir su sentencia, puede establecer parámetros constitucionales respecto de la regulación que quienes tienen competencia tienen que emitir. Perfecto. Estos parámetros constitucionales, de ser el caso, que se presenten y que se den también en una resolución final, ¿tendrían que ver con el gasto presupuestal? Lo que pasa es que es lo que ha sido muy criticado, justamente. Lo que pasa es que cada institución del Estado tiene su propio presupuesto. Y cada institución del Estado que se maneja con su propia ley orgánica, maneja su autonomía presupuestal. Obviamente, dentro de los márgenes de la autonomía presupuestal y de los presupuestos que aprueban las instituciones cada año, los 15 de diciembre, tienen que destinar partidas a determinados conceptos. Y la ley anterior, justamente esa, la 28874, establecía muy claramente que parte del presupuesto tenía que estar destinado, de acuerdo a la evaluación que hagan las entidades, para la contratación de lo que quieran difundir. ¿No es cierto? Lo hablaba, digamos, de manera abierta, y era la propia institución quien regulaba su partida presupuestal para poder, digamos, trabajar el tema de lo que va a ser su sistema comunicativo, de publicidad, respecto a sus logros, sus metas o las campañas que quiera realizar. De no contemplarse estos parámetros constitucionales, claro, la tarea tendría que ser emprendida por nuestros legisladores, ¿no? Y en ese sentido le consulto cuáles serían los hitos más importantes para que efectivamente se constituya una ley que funcione tanto para el ciudadano como para el Estado. Yo considero que el Tribunal Constitucional está en este momento en la capacidad de poder establecer esos parámetros constitucionales. Y debería hacerlo. Y debería hacerlo porque si lo devuelve simplemente diciendo es inconstitucional y ustedes regúlenlo, vamos a entrar en un círculo vicioso que finalmente a algunos les va a gustar y a otros no. Y cuando salga una nueva norma, nuevamente la van a demandar y vamos a seguir en lo mismo. El Tribunal Constitucional es la oportunidad, es la oportunidad para establecer los parámetros. Y está en manos del Tribunal Constitucional. Pueden hacerlo, ya lo han hecho en otros campos vinculados a la regulación del Estado, como te estoy manifestando en materia de impuestos y en otros conceptos
conceptos y en esta oportunidad también lo puede hacer. De no ser así, vamos a entrar en un círculo vicioso que para unos les va a gustar lo que se regule, para otros no. Para otros van a decir que los expertos que hicieron la norma no son los verdaderos expertos, que debieron hacer los otros, y vamos a entrar en un juego de demanda tras demanda y va a ser algo de nunca acabar. Bueno, como pasa con muchísimas leyes. Sí, ¿no? En la sí, actualidad claro. hay proyectos de ley dejando de lado lo más importante, que es responder Correcto. a la necesidad del ciudadano, ¿no? Correcto, así es. Así es. Y ojalá esto pues pueda tener, digamos, un fin que le permita al Estado seguir comunicando todo lo que tenga que comunicar a la ciudadanía, a los 33 millones de peruanos, desde Tumbes hasta Tacna, sin ningún tipo de restricción. Regulándolo sí, es importante regular, pero no está bien prohibir como lo han hecho. Muy Eso bien. no está bien porque finalmente el Estado a qué se va a dedicar solamente a comunicar. Vamos a ver cómo termina esto en el Tribunal Constitucional. Por supuesto. Como te vuelvo a manifestar, está en manos de él establecer los parámetros respecto a la regulación. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, No. señor Salas, por habernos acompañado, por haber dado luces sobre lo que está pasando en la actualidad en el Tribunal Constitucional y la respuesta que se espera ahora del Legislativo, en el Ejecutivo, a las diferentes partes que van a tener que argumentar esta demanda de inconstitucionalidad. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad.